Nuestro examen, como saben muy bien, va a abarcar de la lección 1 hasta la lección 24 y va a girar, como les señalé recién, sobre los temas que habíamos abordado tanto en el primero como en el segundo llamado. Y también, seguramente se habrán percatado que también giró en torno a lo que habíamos hablado en el primer parcial y en el segundo parcial. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Para empezar, es el concepto y la diferencia entre la convocatoria y la quiebra. Esa es una pregunta que salió en todos los exámenes. Yo les había puesto las diferencias y ustedes tenían que marcar cuál era la opción correcta. Y acá, para que no nos confundamos, porque seguramente también mañana se les va a volver a preguntar lo mismo, la diferencia entre la convocatoria y la quiebra es de que uno es un proceso preventivo y el otro ya es un proceso ejecutivo. El primer convocatorio que tiene el objeto es prevenir la quiebra, darle precisamente el auxilio al deudor insolvente para que pueda prevenir la quiebra. Y el otro ya es un proceso de ejecución colectiva. Ambos son juicios de orden público. Por eso es que en ambos juicios es parte tanto el síndico como el Ministerio Público. Entonces, si de por ahí mañana surge una pregunta de esa naturaleza, espero que no se vayan a equivocar diferenciando de que uno se trata de un proceso preventivo y el otro se trata de un proceso ejecutivo. ¿Sí? Hasta acá no hay duda entonces. Después, cuestiones elementales. Yo les voy a señalando algunos artículos que yo creo que son cruciales y que nosotros no podemos soslayar cuando hablamos de quiebras. El primero es nuestro mega sagrado artículo 9. No sé si alguien recuerda el artículo. El artículo 9 de la ley de quiebras es el artículo que nos habla de los requisitos que tenemos que cumplir para poder presentar una convocatoria. Las causas de la insolvencia, el balance, la nómina de acreedores, el documento que nos expide el registro público, que es la constancia de no haber tenido quiebras o convocatorias o contratos, concordatos pendientes de cumplimiento. Y si estamos hablando de una sociedad, la autorización de la asamblea. Ese artículo yo les sugiero que tengan muy presente para el día de mañana, porque necesariamente vamos a tener que abordar cuáles son los requisitos para presentar la convocatoria. Y otra cuestión que también les pregunté en el primer y en el segundo llamado es ¿qué pedido también trae implícito el pedido de convocatoria? Rocío Concepción, a ver si te acuerdas, ¿qué pedido implícito trae también el pedido de convocatoria? Cuando vos pedís una convocatoria, Quiebra también en forma implícita. exacto, Rocío, bien. Vos estás pidiendo la quiebra, tal cual, aunque no lo digas, porque tengan presente algo. Según el 247 del Código Procesal, cuando vos afirmás algo que no te conviene, vos estás confesando. Y la confesión es irrevocable. Vos confesás que sos insolvente. Vos estás diciendo que ya no podés pagar todas tus obligaciones a la fecha de vencimiento. Vos estás diciendo que estás en un estado deficitario. Entonces, para la ley, eso también ya implica un pedido de quiebra. Y esto les señalo porque lo habíamos preguntado en ambos exámenes. Así es que tengan presente, el pedido es de quiebra. Yo le había puesto, creo que en una opción, pensando que, bueno, la verdad que muy pocos compañeros pifiaron esta pregunta, pensando de que iban a identificar rápidamente, eh, por ejemplo, el pedido de convocatoria trae implícito el de quiebra, obviamente A, y otros decían verificación de créditos, junta de acreedores, o sea, nada que ver, otra cosa. Lo único que trae implícito es el pedido de quiebras. Bueno, otra cosa, ¿qué puede hacer el juez cuando recibe el pedido de convocatoria? ¿Qué potestades le da la ley Nicolás Ayala al juez? Cuando el juez recibe el pedido de convocatoria, Juan Pérez se va ante el juez y le dice, señor juez, yo quiero mi convocatoria de acreedores.
¿Qué facultades tiene el juez? ¿Qué puede hacer el juez cuando Buenas recibe ese pedido? noches, buenas noches, señoría. Ujú. Solicita cualquier tipo de información. Totalmente, Nico. Bien, cualquier tipo, no es solamente patrimonial, no es solamente personal, no es solamente crediticia, no es solamente lo que el juez quiera. Porque tengan en cuenta que esta es la etapa en donde el juez va a formar su convicción. Entonces el juez puede pedir lo que quiera. Pregunta obligada para mañana va a ser ¿qué puede hacer el juez? También puede tomar medidas de seguridad. Él puede ordenar la inhibición, él puede ordenar el embargo de los bienes también, ¿verdad? Pero en materia de información, si la pregunta va encarada como materia de información, es cualquier tipo de información. ¿Sí? Ni se les ocurra marcar solamente información patrimonial o solamente información personal, cualquiera. Así de amplio es el poder que la ley le da al juez. Bueno, después también vamos a hablar de las facultades. ¿A quién le compete la investigación de la situación del deudor, verificar su activo, su pasivo, sus libros, sus papeles y Al vigilar la síndico. contabilidad? Síndico. Al A la gente síndico. síndico. Genial, genial, genial. Bien ahí. Al síndico. Esa es una potestad del síndico. Porque ¿a quién le representa el síndico? Yo sé que es una obviedad. A la masa. Nunca se olviden que el síndico le representa a la masa. Entonces él tiene que estar atento a todos los movimientos que hace el deudor. Atento a sus papeles. Atento a los actos jurídicos que celebra. Vigilar su contabilidad. Porque él tiene que informar de todo eso al juez. ¿Sí? Después hemos hablado, otra pregunta que también habíamos sacado en el examen es sobre la prescripción. La prescripción de derechos de los acreedores. Pónganse ustedes en la piel del acreedor, la persona que le prestó plata a un deudor, y ese deudor va y pide su convocatoria. Hay dos escenarios que se pueden presentar. La prescripción de tu derecho se puede suspender o se puede interrumpir. ¿Sí? Y ambas preguntas habíamos hecho tanto en el primer llamado como en el segundo llamado y también en los parciales. ¿Qué es lo que suspende y qué es lo que interrumpe la prescripción de los derechos de los acreedores en la convocatoria de acreedores? Y acá tenemos que diferenciar. Lo que suspende es la admisión de la convocatoria. Cuando el juez dicta el auto interlocutorio por la cual admite la convocatoria, se suspende la prescripción. Y cuando la persona pide la verificación de crédito, ahí sí se interrumpe. ¿Alguien recuerda y nos puede decir rápidamente la diferencia entre suspensión de prescripción e interrupción de prescripción? La suspensión, doctor, se da cuando hay una causa que impide continuar con la acción, pero una vez cesa esa causa que suspende el ejercicio de la acción, el plazo vuelve a correr, vuelve a continuar. Sí. Y a diferencia de la interrupción, que en la interrupción el plazo una vez es interrumpido, comienza de cero otra vez. Bien, Ale. El plazo empieza de cero cuando se interrumpe y se suspende, se paraliza, pero se cuenta el plazo que transcurrió cuando se suspende. También para que no pierdan de vista. Todo lo que yo le estoy diciendo son temas que vamos a abordar en el examen. Así es que si tienen dudas sobre el punto, no vayan a vacilar en preguntarse. Después habíamos hablado, esta es una pregunta que no sé por qué creo tanto problema. ¿Cuánto tiempo tiene el deudor, bueno, en este caso ya es el convocatario, para hacer la junta de acreedores? Una vez que el juez admite, salga a ir a admisión, la ley nueva dice que él tiene un plazo. Ya no es como antes que el deudor se iba a su casa y dormía plácidamente hasta que diga basta, sino que la ley le pone un plazo en el cual él tiene que impulsar el proceso para que se realice la junta de acreedores. ¿Alguien recuerda cuál es ese plazo? 6 meses, profe. 6 meses. Bien, no es 2 meses, no es 3 meses, no es 8 meses, son 6 meses. ¿Bajo apercibimiento de qué? Yo sé que es una obviedad también. De Declararse la quiebra. quiebra directa. Bien. Bajo apercibimiento de declararse la quiebra directa. Ahora, eso también puede ser una pregunta mañana. Y yo creo que no tendría que haber dudas al respecto. Cuando hablamos de apercibimiento en el momento de la convocatoria, siempre va a ser quiebra.
siempre va a ser quiebra. Si ustedes les dice, ¿qué pasa si el deudor no cumple con los requisitos del artículo 9? Apercibimiento, quiebra. ¿Qué pasa si el deudor se ausenta? Apercibimiento, quiebra. ¿Qué pasa si el deudor no publica el auto de admisión a los 3 días? Quiebra. ¿Qué pasa si el deudor no presenta su proyecto de concordato dentro del plazo que le fija el juez? Quiebra. Todo es quiebra. En materia concursal, todos los apercibimientos son de declararse su quiebra. Así es que no vayan a dudar si de por ahí se les pregunta eso. Y es algo que yo les remarqué durante todo el semestre. De ahí la importancia, porque de ahí los compañeros me reclamó en los parciales, me dicen, profesor, fue demasiado plazo, ya no sacas. Todo es plazo, plazo, plazo. Y el problema del proceso concursal es de que lastimosamente todos los plazos vienen con apercibimientos. Y yo les decía eso en clase, de que a diferencia de otros juicios, a diferencia de una indemnización de daño y perjuicio, a diferencia de un cumplimiento de contrato, a diferencia de una rendición de cuentas, muchos plazos no tienen apercibimientos. Sencillamente el proceso continúa tal cual como viene encarándose, y eso tampoco implica que uno pueda perder necesariamente el juicio. Pero acá sí la ley es muy drástica con el convocatario. No le permiten ningún margen de error, y de ahí es donde yo les remarcaba que el cuidado de los plazos y la atención y la observancia de los plazos es vital. Bueno, después habíamos hablado de la publicación. Yo había preguntado la admisión en cuántos diarios se publica y la quiebra en cuántos diarios se publica. ¿Alguien sabe? Admisión 1 diario y la quiebra en 2 diarios. Así, tal cual. La quiebra es en 2 diarios y la admisión es en 1 diario. El plazo para publicar 3 días. No es 8, no es 10, ni es 15, son 3 días. Apenas 3 días tiene el deudor para publicar el auto de admisión. Y recalco otra vez, bajo apercibimiento de quiebras. Después otra pregunta que hemos hecho es, ¿cómo se constituye la junta de acreedores? Y entre las opciones yo le había puesto todos los créditos. Todos sin excepción le había puesto. Otra opción le había puesto solamente los créditos con garantía real. Y otro decía, que obviamente la correcta, los reconocidos y admitidos por el juez, que es la respuesta correcta. La junta de acreedores se constituye con los créditos admitidos y reconocidos por el juez. Ahora bien, ¿cuáles van a ser esos créditos admitidos y reconocidos por el juez del cual estamos hablando, Néstor Samuel? A ver si nos puedes iluminar o si recordás. Los créditos que se presentaron en plazo. Claro, bien, Néstor, solamente lo que se presentó dentro del plazo. ¿Y por qué la ley habla de admitidos y reconocidos? Habíamos dicho que los admitidos son los que no sufrieron objeción y los reconocidos los que sí sufrieron objeción. Entonces, esos son los que se van a sentar el día de la Junta de Acreedores y van a poder votar. ¿Y quiénes votan? También les pregunté en el examen. Votan los acreedores quirografarios. Los acreedores quirografarios. Porque si los acreedores con garantía real se quieren sentar. Cristian. No, iba a decir nomás que si los acreedores con garantía quieren votar, tienen que renunciar a sus créditos a Eso. un porcentaje no menor al 25% de los privilegios. Tal cual, Cristian, tal cual. Si quieren sentarse, tienen que renunciar a parte de su crédito. Es decir, no les va a salir gratis a los acreedores con garantía real. Por eso que la opción era clara, solamente los créditos quirografarios. Después habíamos hablado, pregunta también para mañana, es el concordato. ¿Qué puede prever el concordato? El concordato puede prever 2 beneficios puntuales, que son los que más le interesa al deudor. Uno, quitas, descuentos. Y otro, esperas. Pero todo tiene un límite, no es que el deudor puede plantear lo que a él se le antoja. Cuando hablamos, en primer lugar, de entrada tenemos que aclarar de que el plazo máximo del cumplimiento del concordato son 4 años. No se puede extender por imperio legal más de 4 años. Y si hablamos del cumplimiento del concordato hasta el plazo de 2 años, la quita siempre va a ser de hasta el 50%. Y si va a superar los 2 años, va a bajar, van a ser del 30%. Y la ley prevé un caso de excepción
de los comerciantes que llevan un giro regular de sus negocios por el plazo de 20 años de una quita de hasta el 75%. Así es que tengan presente eso, ¿sí? Las ventajas del concordato, que también va a ser una pregunta de examen. Después habíamos hablado de los medios de impugnación del concordato. Habíamos hablado de la rescisión, habíamos hablado de la nulidad, habíamos hablado de la impugnación. Cuando nosotros hablamos de impugnación de la Junta de Acreedores, tengan presente que acá todavía no se homologó el acuerdo. Por eso que el plazo es cortito, es solamente de 8 días. Estamos hablando de que se hizo la Junta y se puso de manifiesto lo resuelto por el término de 8 días, y en ese 8 días se tiene que impugnar por cuestiones que hacen al quórum, por defectos en la mayoría y cuestiones puntuales que la ley contempla. Y solamente pueden impugnar quienes fueron reconocidos o quienes disintieron en el proceso de la deliberación, no otra persona. A diferencia de las acciones de nulidad. Las acciones de nulidad, sí, la ley contempla ya un plazo mayor. Ahí hablamos ya cuando el concordato ya está homologado, ya el juez dictó una resolución por la cual homologó la decisión de la Junta, y el plazo se extiende hasta 1 año. Y en ese 1 año, cualquier acreedor quirografario puede impugnar. Y normalmente, en la mayoría de los casos, son por cuestiones dolosas, confabulaciones, que también es pregunta de examen. Y después habíamos hablado, que también va a salir mañana, es quiebra dolosa y quiebra culposa. Tengamos presente, y creo que yo les había señalado el día de examen, cuando nosotros vemos todas las causas por las cuales la ley contempla que la quiebra va a ser dolosa, en ninguna de ellas ustedes van a ver que existe buena fe, existe ligereza o negligencia. En todas siempre existe un condimento de mala fe. Y a diferencia de la quiebra culposa, ahí se trata de actos negligentes, ahí se trata de actos irregulares, ciertamente, pero que no existe el condimento que hace al dolo, la premeditación. Yo puntualmente le había preguntado, cuando habíamos hablado de la calificación de la quiebra, es si se pierde sumas considerables en el juego al azar. Si la persona es un ludópata, esa persona que no sale de los casinos y se pasa perdiendo dinero a causa de una patología, en ese caso, por ejemplo, la quiebra era culposa, y así otras que también pueden ser enunciadas el día de mañana. Después otra pregunta decía, los embargos y otras medidas de seguridad que los acreedores quirografarios hubiesen obtenido sobre los bienes, ¿en qué momento se levantan totalmente? ¿Alguien recuerda cuál es la opción correcta? ¿En qué momento Al hay que homologar el concordato. al homologar? ¿Y por qué al homologar el concordato? Porque este es el momento en que tenemos que desatarle la mano y los pies al deudor. ¿Pero por qué? Porque recuerden que él tiene que cumplir a lo que se comprometió. Yo les había recalcado, ¿y cuál es el motivo de que tendremos que levantar todo? Porque recuerden que él todavía administra sus bienes. Acá no estamos hablando todavía del desapoderamiento que hablamos en la quiebra. Cuando hablamos de levantamiento de todas las medidas de seguridad, estamos diciendo de que él necesita que se levanten los embargos y necesita que se levante la inhibición justamente para poder producir los bienes, para poder cumplir con el concordato. Por eso es que la ley es tan tajante en este sentido de que todo se tiene que levantar al homologar el concordato. ¿Por qué al homologar el concordato? Porque se asume de que no hubo ningún defecto en la reunión, ¿sí? Y si hubo, se rechazó. Por eso es que es al homologar. Muy bien. Bueno, cuando el pedido de quiebra de un deudor comerciante se funde en un... Ahora, estas son preguntas de quiebra directa. Recuerden que hay diferencias de quiebra directa entre el deudor comerciante y el deudor no comerciante. Una de las diferencias que habíamos remarcado, y creo que les pregunté en los parciales, es cuántos acreedores
son necesarios para pedir la quiebra directa de un deudor comerciante y cuántos son necesarios para pedir la quiebra de un deudor no comerciante. Y acá es radical la diferencia. Para el deudor comerciante, uno solo basta. Y esto nos recuerda lo drástico que es la ley otra vez con el deudor comerciante. ¿Por qué con el deudor comerciante? Decíamos una y otra vez. Porque este deudor se asume que debe ser ordenado en su contabilidad y en su administración, a diferencia del deudor civil. Entonces, si por ahí mañana sale esa pregunta, con uno basta para pedir la quiebra del deudor comerciante. A diferencia del deudor no comerciante, que tienen que ser dos, mínimamente dos. Y si la quiebra que se va a pedir sobre el deudor comerciante se trata sobre un incumplimiento, hay que esperar 10 días desde la fecha del protesto. ¿Qué es el protesto? La interpelación o la intimación es el acto mediante el cual cae en mora el deudor. Y la ley establece esos 10 días que deben transcurrir desde la mora para que sea procedente la quiebra, que también es una pregunta obligada para mañana. Otra pregunta decía, ahora ya vamos a entrar en el ámbito de la quiebra, vamos a dejar ya atrás la convocatoria y vamos a entrar en la quiebra. Decía una pregunta, el auto de declaración de quiebra, ¿qué debe disponer? A ver si Cristian, Soledad, Joaquín, Ale me ayudan. ¿Alguien recuerda qué debe contener el auto que declara la quiebra? Empiezo yo. Se tiene Profe, que establecer... Sí, adelante, por favor. la retención, ¿puede ser? La retención de la correspondencia. Maravilla. Otra cosa más que tiene que disponer. La enajenación de los bienes del fallido. Enajenación todavía, Néstor. Esa es la parte de la liquidación. Ahora estamos solamente declarándole en quiebra al fallido ya, ¿verdad? La retención de la correspondencia es una de las disposiciones. Otra es establecer también el periodo para la verificación de créditos. ¿Alguien más? ¿Cuál es la medida más drástica que se toma contra el fallido en esa misma resolución? Pierde la administración de sus bienes. Bien, Cristian, se le desapodera. Eso también se ordena ya en ese momento. Se le desapodera. Desde el momento, no es desde que queda firme, no es a partir de que se lo notifica. Desde el mismo momento en que sale el auto de quiebra, el síndico está obligado a ir a desapoderarle al fallido. Esa era otra pregunta también. ¿En qué momento se produce el desapoderamiento? Cuando queda firme, cuando se le notifica a los 3 días y es desde el auto de quiebra. Bueno, ¿cómo se le notifica al fallido el auto de quiebra? ¿Por edicto, por cédula, por automática, por carta certificada? ¿Alguien recuerda? Por cédula, doctor. Por cédula. Por cédula. Se tiene que Profe, ir ¿puedes el repetir la ujier. pregunta, profe? Porfa. Claro que sí. ¿Cómo se le notifica al fallido del auto de quiebra? ¿Cómo se le hace saber a él? Y la pregunta era por cédula, por automática, por carta certificada y siempre por cédula. Se tiene que ir el ujier a notificarle en su casa. ¿Sí? Eso está explícitamente establecido en la ley. Es por cédula. Carlos. Doctor, ¿y en qué caso es cuando es automático? Qué buena pregunta. Bueno, vamos a ir por lo básico. ¿Qué es la notificación automática? Esto también puede salir mañana. Los martes y recuerda? martes y ¿Néstor? jueves. La notificación que opera Ministerio Legis. ¿Por qué se le dice Ministerio Legis? Porque es por imperio legal. No hace falta que el juez disponga. ¿Quiénes dice la ley que tienen que acudir en secretaría martes y jueves? El fiscal, el síndico y las partes. ¿Y a qué se le llama notificación por automática? Es un tipo de notificación que opera
sí o sí el martes o jueves siguientes a la fecha de la resolución. Y pongo, por ejemplo, una resolución que salió un lunes. Si se notifica Ministerio Legis, si se notifica por automática, esa resolución que salió el lunes se notifica el martes. ¿Y a partir de cuándo corren los plazos si se notificó el martes? El día que se presenta, ¿verdad, doctor? O sea, que se envíe por automático. ¿O estoy equivocado? Vuelvo a preguntar. Si estamos hablando de notificación por automática y la resolución salió un lunes, eso quiere decir que se notificó el martes, porque estamos diciendo que en la notificación automática se notifica martes o jueves siguiente. ¿Cuándo es el día 1? ¿A partir de cuándo se cuenta el plazo? Bien, Del día Katia. siguiente. Desde el Día día de la siguiente notificación. hábil. Bien. Ya. Lo mismo sucede con todos los tipos de notificaciones. Lo mismo sucede con los edictos, lo mismo sucede con las cédulas, lo mismo sucede con automática. Nunca, jamás se cuenta el día de la notificación. ¿Sí? Una cuestión que estoy seguro que ustedes ya saben. Nunca se cuenta el día de la notificación, siempre se cuenta el día siguiente. El día siguiente es el día 1. Bueno, pero la quiebra se notifica por cédula. Otra pregunta decía, el fallido queda separado de la administración de sus bienes y decía una opción, a los 3 días de declarar la quiebra, a los 5 días desde el día de la quiebra o desde que se le notifica de su quiebra. Y ya les acabo de recordar, es desde el día de la quiebra, ¿sí? No es desde 3, ni desde 5, ni de que se le notifica. Bueno. Otra pregunta que siempre les hacía también. Doctor, Sí, doctor, William, disculpe, te ¿podría escucho. repetir? Sí, podría Decime, repetir la William. pregunta. ¿Cuál, papá? El que mencionó recién de la notificación. ¿El de automática? Sí, No, lo que les recalcaba, William, era de que la notificación por automática, primero que y de que nunca se notifica, nunca se cuenta, mejor dicho, el día de la notificación. No se cuenta o el martes o el jueves que quedó notificado. Siempre el día empieza, la notificación, o el plazo, mejor dicho, empieza al día siguiente. Es lo que decía William. gracias, doctor. Dale, querido. Profe, el Em, fallido queda sí, separado de la administración de sus bienes desde el día desde el de... día de la quiebra. Desde el día de la quiebra. El día que sale el auto de quiebra, a partir de ahí. Gracias. No hay que se espera que quede firme ni nada, ¿sí? Bueno. A ver, si me quiero hacer notificar. Las notificaciones por edicto se entenderán hechas o notificadas. Y las opciones decía desde el primer día o desde el último día. Todas Desde el las notificaciones por edicto, bien, Néstor, se notifican o quedan notificadas en el último día. ¿Sí? El último día es el día que se produce la notificación, por ende tampoco no se cuenta el último día, se cuenta el plazo al día siguiente. Después les decía otra pregunta, ¿qué se inscribe en el registro público? Y las opciones decía, la primera providencia de la convocatoria, la propuesta de concordato, la petición de quiebra o la homologación del concordato. A ver, Sí, es ¿quién recuerda? homologación, profe. La homologación. No se inscribe en el registro el pedido de convocatoria, a pesar de que yo soy el criterio que tiene que escribirse. No se inscribe tampoco la propuesta de concordato. La propuesta de concordato es sencillamente la propuesta que hace llegar el convocatario. Tampoco se inscribe. La petición de quiebra tampoco se inscribe. Ese es un escrito donde uno va, le lleva al juez, pide la quiebra de un fallido, de un deudor. Lo que sí se inscribe es la homologación, amén de otras cosas también que vamos a ver más adelante. Bueno, si se hubiese clausurado los procedimientos de quiebra por insuficiencia del activo, ¿cómo se califica la quiebra? ¿Qué pasa si se termina la plata? Vos llegás al momento de la liquidación y te dice el síndico, ya no hay un mango para pagarle a nadie. doloso. Quiebra dolosa. Quiebra dolosa. Entonces, esto nos recuerda algo que empíricamente la gente suele malinterpretar. Dice, no, pero debe nomás y total, se te va a inhibir nomás o ¿a qué vos te estresás? Y
poner nomás nombre de otro. Y acá lo que nosotros tenemos que tener presente de que todas esas conductas pueden ser calificadas y examinadas en un proceso penal. Porque cuando se califica como dolosa la quiebra, el juez en lo civil tiene la obligación de remitir los antecedentes al Ministerio Público. Es decir, no estamos hablando solamente de consecuencias civiles o meramente patrimoniales, estamos hablando de consecuencias penales. Bueno, después otras preguntas decían, si no hubiera habido incidente, ahora vamos a hablar de la calificación de la quiebra. Si no hubiese habido incidente de calificación, la rehabilitación, ¿qué era? Yo les decía de que no existe mano que quede en quiebra eternamente. La quiebra tiene un plazo y el plazo o el tiempo por el cual la persona va a estar declarada en quiebra va a variar dependiendo de cómo fue calificada la conducta y qué resultado hubo en el proceso penal y en el proceso civil. Si una persona se produjo la calificación de quiebra y esta quiebra fue casual, fue fortuita, fue por cuestiones de fuerza mayor, entonces obviamente que el plazo de rehabilitación va a ser mucho menor. Si la quiebra fue calificada como culposa, eso va a tener otro plazo. Y si la quiebra fue declarada dolosa con un proceso penal y condena en sede penal, eso va a tener otro plazo y eso va a ir subiendo en detrimento al fallido. Pero la pregunta concreta que habíamos hecho en los exámenes anteriores era si no hubiese habido incidente de calificación o si ahí se hubiese calificado como fortuita, ¿en cuánto tiempo se rehabilita el fallido? 3 años. 3 años. 3 años. Ese es lo mínimo que va a esperar el fallido. ¿Sí? Lo mínimo que va a esperar son 3 años. Ahora, otra pregunta que también yo les había hecho es, ¿qué produce la rehabilitación? Cuando nosotros hablamos de rehabilitación, estamos diciendo de que todas las limitaciones cesan. Todas las limitaciones. Todo lo que nosotros habíamos hecho. Las inhibiciones, el desapoderamiento, la retención de su correspondencia, esas restricciones personales y patrimoniales que se le había impuesto al fallido, todas cesan con la rehabilitación. La persona vuelve al estado anterior. Obviamente que queda con el antecedente, queda porque la quiebra se va a inscribir, la calificación se va a inscribir, y si bien la persona vuelve a administrar sus bienes, va a quedar con los antecedentes patrimoniales y crediticios en el registro público, ¿verdad? Pero son 3 años lo mínimo que tiene que presentar, tiene que esperar, perdón. Después habíamos hecho preguntas procesales. Vamos a ver con las preguntas procesales, lo que son los incidentes y los recursos. Una de las preguntas decía del escrito inicial del incidente y de los documentos que se presenta con el incidente, ¿por cuánto tiempo se le corre traslado al incidentado? Vamos a hablar un poco de plazos. Ale, 5 días, doctor. 5 días. 5 días. 5 días es el plazo por el cual se corre traslado de incidentes. Después habíamos hablado de la declaración de puro derecho. ¿Qué implica la declaración de puro derecho? ¿Y en qué casos se declara la cuestión de puro derecho? Ese es un término que acuñó el derecho procesal para referirse a la no apertura del periodo probatorio. Y yo les había explicado de que tanto en los incidentes como en las acciones, el periodo probatorio no se abre necesariamente si el juez considera que la cuestión es de puro derecho. ¿Qué sucede cuando no existen hechos controvertidos? Cuando la cuestión que se está dirimiendo, sea una acción o un incidente, solamente puede resolverse con los documentos que ya están en el expediente, o si bien las partes no ofrecieron pruebas, no ofrecieron testigos, no ofrecieron absoluciones, no ofrecieron informes, no ofrecieron peritos. Entonces, ¿para qué el juez abrir el periodo probatorio? ¿Cuál es la necesidad de que el juez abra el periodo probatorio?
Quiere decir de que entonces se va a tener que resolver la cuestión con los documentos que ya obran en el expediente y en ese caso se declara la cuestión de puro derecho. Es lisa y llanamente no abrir el periodo probatorio. No sé si me están, si no quedó una duda a este respecto. No, profe, en sí son dichos o hechos que no requieren prueba. Así mismo, totalmente. Después hemos hablado de los recursos. Decía una de las preguntas, contra las providencias y autos interlocutorios que no causan gravamen irreparable. Son aquellas que la ley llama de mero trámite. ¿Qué tipo de recursos proceden? Rescisión, profe. Reposición. Reposición. La Apelación. reposición. Reposición. La clave y la diferencia va a estar en que si produce o no gravamen irreparable. ¿Sí? Y el Código Procesal habla del gravamen irreparable, que son aquellas cuestiones que no pueden ser reparadas con la sentencia definitiva, con la resolución final, en este caso. Hay que la ley llama de mero trámite, que son de mero impulso procesal. Y en ese caso lo que sucede es de que la ley autoriza a emplear un recurso que es el de reposición, que se interpone y funda ante el mismo juez, para que el mismo juez que dictó la resolución pueda rever, en este caso revocar o modificar la decisión que él tomó. ¿Sí? Ese es el recurso de reposición. Y la reposición procede solamente cuando no produce gravamen irreparable. Ahora, ¿qué pasaría si la resolución sí produce gravamen irreparable? ¿Cuál sería, en este caso, el recurso apropiado para remediar lo que hizo el juez? El recurso de apelación. El recurso de apelación. ¿Sí? Y el plazo va a variar. Si estamos hablando de un recurso de reposición, siempre el plazo va a ser de 3 días. Y si estamos hablando de un recurso de apelación, el plazo ya va a ser de 5 días. Y también lo que va a variar es la formalidad. El recurso de reposición, como les señalé recién, se interpone y funda ante el mismo juez. Interponer es el acto procesal mediante el cual uno le hace saber al magistrado que no está de acuerdo con lo que decidió. Y fundar es el acto mediante el cual uno expone los motivos por los cuales está en desacuerdo. En el caso de la reposición, se interpone y funda ante el mismo juez. Y en el caso de la apelación, el trámite es la interposición ante el juez y la fundamentación ante el tribunal de apelación. ¿Sí? Repito otra vez para que no quede dudas. Cuando estamos hablando de un recurso de apelación, se pone el juez, pero se fundamenta ante el superior, ante el tribunal de apelación. ¿Sí? Lo mismo sucede con el recurso de nulidad. Se interpone ante el juez, pero se fundamenta ante el tribunal de apelación. Y después tenemos las dos quejas. Las dos quejas son los únicos recursos que ambos se hacen ante el tribunal de apelación. Se interponen y se fundan ante el superior, ante el tribunal de apelación. Porque vos no te vas a quejar con el juez, te vas a quejar con el tribunal de apelación. Sea por retardo de justicia, porque el juez está demorando en dictar resolución, o sea por recurso denegado, porque el juez te denegó un recurso. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la parte recursiva? No, profe. No, doctor. Ok, avanzamos entonces. Bueno, el recurso de queja, ya vimos recién, para ser designado síndico general de quiebra, la edad mínima 35 años y agente síndico 30. Bueno, después habíamos hablado del Profe, derecho de retención. María Ofelia, sí, ¿puedes repetir las edades, por favor? claro que sí. Síndico general de quiebras es 35 años y agente síndico es 30 años. Bueno. Gracias, profe. El plazo máximo del concordato ya dijimos. ¿A qué se consideran pequeñas quiebras? ¿Alguien recuerda qué son las pequeñas quiebras? Si no me equivoco, era que el activo no debe superar los 500 jornales y el pasivo los 1500. Bien, qué grande, genial. Esas son las pequeñas quiebras, que hoy en día
Creo que está oscilando 50 millones y 150, algo así me parece. Si no estoy equivocado. Bueno, después tenemos el derecho de retención. ¿Cuáles son las dos causas? Yo les había dicho en clase de que no por cualquier motivo vos podés retener el bien ajeno, sea mueble o inmueble. ¿Sí? ¿Cristian? En este caso, que permite ejercer el derecho de retención sería sobre Ujú. una cosa. Puede ser por gastos Así efectuados en mismo. la cosa o por los daños causados por la cosa. Bien, bien, Cristian. Solamente esas dos causas. Sí. Yo les ¿Puede repetir, decía, profe, por favor? Lo que dijo sí, el claro que sí. compañero. Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando del derecho de retención. El derecho de retención es el derecho a literalmente retener o no devolver algo ajeno. ¿Sí? ¿Por qué yo tendría que retener algo ajeno? ¿Y por qué yo tendría que resistirme a devolver? Y dice la ley que solamente por dos motivos yo podría hacer eso. El primero es por haber hecho gastos sobre la cosa. Si yo tengo un inmueble y efectué gastos o sobre un bien mueble, pongamos como ejemplo un vehículo, que yo me fui, qué sé yo, me llevé al mecánico y el mecánico me cambió un motor nuevo y resulta que yo al mecánico no le pago, el mecánico tiene el derecho a retener, efectuó gastos en la cosa. Entonces los gastos efectuados sobre las cosas es uno de los derechos que la ley contempla para que la persona pueda retener en defensa de su crédito. Tengan en cuenta que la retención, así como la acción pauliana, así como la acción oblicua, así como la simulación y la nulidad, son métodos para defender el crédito. Es una defensa que tiene el acreedor contra el deudor. Pero en el caso de la retención, yo les decía, no por cualquier cosa uno puede retener. Yo no puedo ir a despojarle o desposeerle a otra persona diciéndole, no, no te voy a devolver hasta que vos me pagues lo que me debes. Podés hacer eso solamente en esos dos escenarios. El primero dijimos, cuando efectuaste gastos. Y el segundo es cuando la cosa te produjo un daño, que es, eso sí es muy raro, ¿verdad? Pero si la cosa te produjo un daño, también dice la ley que podés retener. La vez pasada, por ejemplo, había visto en el noticiero que un vehículo se fue y entró en el patio ajeno, ¿verdad? Qué sé yo, se iba a alta velocidad y entró. Podría ser un escenario en donde la cosa te ocasiona un daño, ¿verdad? En ese caso, bueno, se queda tu auto acá hasta que me repares todos los daños que me hiciste, ¿verdad? Pero solamente en esos dos casos, ¿sí? Se puede ejercer el derecho de retención. También decíamos, ¿por qué el derecho de retención es indivisible? La ley dice que el derecho de retención es indivisible. ¿Por qué? Porque se retiene la totalidad de la cosa, no parte de la cosa, en defensa del crédito, ¿sí? Otra pregunta decía, ¿con qué fin está concebido el periodo de sospecha? ¿Alguien recuerda para qué sirve el periodo de sospecha? Sería para evaluar la conducta del fallido y para que pueda haber después una repartición, vamos a decirle, equitativa en los bienes o que el fallido no quiera ocultar o no quiera pagar. Bien, Cristian. Bien, Cristian. Podemos decir así, o si queremos ser más concisos, podemos decir que es para defender la integridad del patrimonio del fallido. Lo que nosotros queremos con el periodo de sospecha es de que todo lo que haya salido vuelva, ¿sí? Defenderla, pero está brillante, como dijiste también, Cristian, ¿verdad? Es justamente para controlar, para examinar la conducta del fallido en un periodo de hasta un año. Y desde que el periodo de sospecha tiene un punto de partida para iniciar el cómputo o de 6 meses o de un año. ¿Cuál es el acto procesal que marca el punto de partida del conteo del periodo de sospecha? 6 meses de parientes. 6 meses de acto entre pariente, Néstor. Bien. Pero ¿cuál es el acto procesal que marca el cómputo? ¿Cuál es el acto procesal por el cual a partir de donde se cuentan los 12 o los 6 meses? Desde el pedido de la Desde, convocatoria de acreedores. ¿Están Desde el seguros? incumplimiento puede ser, doctor. Desde la quiebra. Desde el momento que se declara la quiebra. ¿Sí? El auto de quiebra. A partir de ahí se cuenta 6 meses para atrás o un año para atrás. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo, no sé si Soledad o Gianela dijo, desde que se pide la convocatoria. Yo sería partidario que en realidad se cuente desde ahí. Porque es el momento en donde la persona confiesa que es insolvente. O sea, si a mí me preguntaran,
Yo preferiría que sea de ese momento. Pero le dice que se cuenta desde el auto de quiebra. ¿Guadalupe? No, doctor, justo nomás me quedé sin internet en esa parte, en la última pregunta que dijiste. Es de 6 meses y 1 año desde el auto de quiebra, ¿verdad? Desde el auto de quiebra. Ahí se cuenta. Súper Desde el gracias. auto de quiebra. Ok. Profe, ¿cuál sería una buena respuesta entonces ante esa pregunta? El del periodo de sospecha. ¿Cómo tendríamos que decir una respuesta completa? Si quieren ser concisos, y que, ser concisos tampoco es falta de precisión, es decir, para defender la integridad del patrimonio. Pero si ustedes quieren poner examinar la conducta, procurar el retorno de los bienes, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero en síntesis, todas están bien, ¿verdad? Si la respuesta va orientada a decir de que se quiere retornar los bienes que salieron del patrimonio, salieron mal, obviamente, ¿verdad? Porque no todos los actos jurídicos celebrados por el fallido son revocables o ineficaces. Solamente aquellos que la ley dice que son revocables e ineficaces para que retornen a los bienes. O sea, de la forma que ustedes quieran decirlo va a estar bien, siempre y cuando la idea sea esa, ¿verdad? Bueno. Después entramos, bueno, las cuestiones de puro derecho ya dijimos. Cuestiones que deben tramitarse cuestiones que deben sustanciarse por el trámite incidental. Esa es otra pregunta para mañana también. Es importante que sepamos. ¿Por qué es importante que sepamos? Porque yo les había dicho que en materia procesal la ley da muchos beneficios. La ley de quiebra trae muchos beneficios normales y contempla el trámite incidental, que es más corto que una acción normal, una acción ordinaria, perdón. Y la ley establece una serie de actos que se pueden hacer a través del proceso incidental. ¿Por qué digo que es corto? Porque tengan en cuenta que en el incidente tenés un plazo de contestación de 5 días, no tenés alegatos. Normalmente el juez tiene que expedirse a los 15 días o 10 días como máximo. Y tenés un periodo probatorio de 10 días, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de plazos muy cortos, es un proceso muy sumario, y la ley dice que casi todo se tiene que sustanciar por el trámite de los incidentes. Y la pregunta que probablemente va a salir mañana es dos cosas, solamente citar dos cosas de las tantas que se pueden tramitar por la vía del incidente, solamente citar dos cosas. Algunos compañeros me ponían la restitución, ¿verdad? La acción de restitución es por la vía incidental. La verificación de crédito también puede ser por la vía incidental. La remoción del síndico por la vía incidental. Otros me pusieron los incidentes de nulidad, también es por la vía incidental. Solamente citar dos, ¿verdad? Tengan presente dos para mañana, que se tramitan por la vía incidental. Bueno, y terminamos hoy con el proceso de resolución de las entidades financieras. ¿A quién le compete llevar adelante el proceso de resolución? Porque acá no hablamos de quiebra, acá hablamos de proceso de resolución. ¿A quién le compete? ¿A qué órgano del Estado le compete llevar adelante el proceso de resolución de un banco o de una financiera? Banco Central. El Banco Central. Banco Central de Paraguay. Sí. El Banco Central de Paraguay. Y la ley tiene tasadas las causales por las cuales se puede iniciar el proceso de resolución. Esa misma ley que ustedes tienen en el Classroom es la ley de fondo de garantías. Y cuando nosotros hablamos, Guadalupe. No, pensé que preguntaste más las causales de resolución y te iba a contestar. Recordanos, Guadalupe, por favor, así refrescamos la memoria. Haber suspendido el pago de sus obligaciones, la insuficiencia en el índice de solvencia bajo el 50%, el rechazo del plan de regularización y la revocación de la autorización. Maravilla. Bueno, ahí tenemos presente nosotros las causales por las cuales se puede. Esos serían, diría yo, en términos concursales, los motivos de la insolvencia de la entidad financiera. ¿Sí? Una de esas, una de esas causales que nos acaba de leer Guadalupe serían escenarios que van a encender la alarma del Banco Central. Tengan en cuenta que todas las entidades financieras, de momento que administran fondos de terceros,
están sujetos bajo el estricto control de la Superintendencia de Bancos. Y ellos tienen que presentar un reporte, normalmente en forma trimestral, de cómo va el balance, cómo va el nivel de morosidad, cómo va la cartera de moroso, cómo va el nivel de liquidez, etcétera, etcétera. Precisamente para que pueda ser evaluado por el Banco Central. Y si el Banco Central detecta una de estas causales que acabamos de escuchar, eso va a hacer que se inicie inmediatamente el proceso de resolución. Ahora, no todo, estas son causales ya bastante delicadas y complejas, pero normalmente cuando una entidad financiera, digámosle que tiene problemas, suelen darse ciertas intervenciones sin que precisamente sea el proceso de resolución. Esto le comento, no es tema de examen ni está en el programa. Sencillamente les comento que normalmente este tipo de trámites lleva la superintendencia de bancos bajo estricto control y secreto bancario, por una cuestión elemental, que los bancos y financieras viven y sobreviven de la confianza de los ahorristas. Entonces, se toma con mucha prudencia y cautela este tipo de procesos hasta que se puedan regularizar. Y si ya no se pueden, entonces inicia el trámite del proceso de resolución. Y acá, ¿quién es o quiénes son los que están blindados, diría yo, para usar una palabra, respecto del proceso de resolución? Son los ahorristas. Por eso que la ley habla del fondo de garantía y habla del proceso de resolución. Y ahí es cuando se habla del balance de exclusión. Cuando el Banco Central inicia el trámite para resolver una entidad financiera, a diferencia de una quiebra normal, no se inicia el proceso de liquidación. No es que nosotros agarramos, como antes de la ley se hacía, y se vendía todo lo que tenía el banco. Como esos cuervos, no se llena encima para vender los inmuebles, bienes, etcétera, etcétera. Sino que acá se inicia, en primer lugar, un trámite irreivindicable. ¿Qué quiere decir irreivindicable? Que nadie se puede meter. Acá ni siquiera al juez en lo civil y comercial se le da potestad para meter las narices cuando el Banco Central decide un método de resolución. Ni tampoco a qué entidad financiera va a desplazar los ahorros o los bienes que tiene depositados en la institución. A eso se le llama la irreivindicabilidad. Nadie puede objetar, nadie puede, ni siquiera una orden judicial puede inmiscuirse ahí. La ley le da potestad única y exclusiva al Banco Central del Paraguay. Y lo que sucede, a diferencia, le decía yo, de la quiebra ordinaria, no es que se liquida, sino que es lo primero que se hace es esos mismos fondos, se establece en un balance de exclusión, cuántos de los bienes van a ser necesarios para atender el desplazamiento de los fondos a otra entidad financiera. Y eso lo va a decidir el Banco Central. Y pongamos como ejemplo que la entidad X, el banco X, entró en proceso de resolución. Todos los ahorristas que están cubiertos por el Fondo de Garantía del Banco X, el Banco Central decide a través de un proceso licitatorio que se va a desplazar al Banco J. Entonces, ese proceso por el cual ellos van a decir, bueno, para cubrir todos los fondos de garantía necesitamos esta suma de dinero, ese va a ser su balance de exclusión. Si queremos responder así en forma concisa y precisa, sería el balance que establece los fondos para cubrir el proceso de resolución ordenado por el Banco Central. Y dentro de ese balance, normalmente lo que se hace es desplazar o transportar o transferir esos fondos a otra entidad financiera. ¿Guadalupe? Sí, doctor, perdón, pero podría repetir de nuevo la pregunta porque justo esa fue mi duda. Yo anoté varios conceptos de los cuales yo puedo, para poder, en el balance de exclusión y de balance de residuos, y si puedes repetir de nuevo eso, por favor. Claro que sí. Despacito, profe, porfa, para poder anotar. Sin problema. El balance de exclusión es el balance. Bueno, como todo balance, siempre tiene activos y pasivos. El balance de exclusión lo que establece o lo que contiene o lo que tiene son los fondos necesarios para atender el proceso de resolución ordenado por el Banco Central. ¿Sí? Es el balance que contiene los fondos necesarios para atender el proceso de resolución ordenado por el Banco Central.
En términos simples, sería decir, si el Banco Central ordenó que se desplace los fondos de un banco a otro, serían esos fondos necesarios para atender ese procedimiento. No sé si me están siguiendo hasta acá. Sí, doctor, súper. Ok, ¿verdad? ¿Y el balance residual entonces, profe? Ok, y ahí está. Lo que sobra es el balance residual. Tengan en cuenta una cosa. El banco puede tener muchos acreedores, ¿sí? Que también están clasificados en cuanto a los privilegios. El primero, que está en número 1, son los ahorristas. Ellos son a quienes la ley le blinda y le cubre. Si vamos a usar términos procesales, ¿será? Pero puede que el banco tenga otras obligaciones. Puede que el banco tenga obligaciones con el BCP, tenga obligaciones tributarias, tenga obligaciones legales, tenga obligaciones con los abogados, tenga obligaciones de préstamos, tenga miles de obligaciones. Eso pasa a segundo plano. Lo primero que hay que hacer es cubrir los fondos que son necesarios para atender la garantía de depósito que tienen los ahorristas, ¿sí? Una vez que se cubre eso con el balance de exclusión y lo que sobra es el balance residual. Y eso sí ya va al juez en lo civil y comercial, ¿sí? En términos sencillos sería, el balance residual son los bienes que componen el balance que sobraron o el remanente que sobró del balance de exclusión una vez atendido todo el proceso de resolución. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, doctor. Entonces, vos aceptarías si te ponemos como respuesta los activos y pasivos no incluidos en el balance de exclusión. ¿Vos aceptarías eso? Súper. Recontra aceptaría. Y bueno, creo que estos son los temas claves. Si tomaron nota, prácticamente ya tienen el examen de mañana. Profe, No sé si hay ¿podrías algún- repetir el concepto de irreivindicabilidad? Claro que sí. La irreivindicabilidad es la imposibilidad de objetar el trámite ordenado por el BCP o sea, el trámite de resolución ordenado por el BCP. Podemos decir que que es el blindaje o la imposibilidad de objetar, sería, ¿verdad? Que nadie puede objetar, ni los propios ahorristas, ni la entidad financiera puede objetar el procedimiento que ordenó el Banco Central. No sé si te quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Para repetir nomás, entonces el balance Claro de que sí. exclusión tenemos que es el balance que establece los fondos necesarios para Ujú. atender el proceso de resolución por el Sí, Banco Central. El sí, balance residual son los activos y pasivos no incluidos en el balance de exclusión. muy bien. Y la irreivindicabilidad es la imposibilidad de objetar el trámite de resolución ordenado por el BCP. Mejor dicho, imposible, Yanela. Excelente. Y bueno, eso sería más o menos ya un resumen, un pantallazo de lo que vamos a ver mañana. No sé si tienen alguna otra duda. Mañana empezamos a las 6. Ale, no sé si me confirmas, creo que se suspendió ya el inicio de clases para... Sí, doctor, mañana empezamos a las 6 y el inicio de clases se postergó para el próximo lunes, o sea, para el lunes 17. A mí me dijeron antes que se disponga eso de que íbamos a rendir en el polideportivo, pero si hace así de frío, podíamos gerenciar para rendir en nuestra aula nomás, Ale, ¿verdad? Sí, podemos rendir en nuestra aula ya que no vamos Mm. a ser tan numerosos como en los llamados anteriores. A mí me dijeron que por delante íbamos a rendir con a la otra sección, pero no sé, yo creo que en nuestra aula todo. Voy a pedirle a Bebé para rendir nosotros en nuestra aula nomás. Creo que mejor. Dale, bueno, yo creo que sí. Cristian, Profe, ¿se puede hacer un pedido así en especial, ya que es el último llamado y la última oportunidad? ¿Habría posibilidad, si por ahí no somos muchos ujú, y si está al alcance de ustedes, ujú. de si se puede corregir en el día y saber así nuestro puntaje para saber si pasamos o no y poder dormir tranquilos, por favor? Híjole, O- en el día no creo, Yanela, porque Bueno, creo que seamos muchos. 37 son. Hasta el lunes, me dijeron. ¿Hoy qué día estamos? No, Oye, no miento. Hasta el jueves me dijeron que estamos 37.
Pero al día siguiente sí, sin falta llenarla, antes del mediodía, si Dios quiere. Bueno, gracias, profe. Igual, Ese- igual eh, dice. sí, esa noche, si es que corrijo así rápido, puede que me equivoque y entonces, si tengo un poquito más tiempo, sí, con mucha más calma voy a sumar más puntos, inclusive si por ahí me quiero equivocar, pero para bien, no para mal. Ah, bueno, profe, entonces está completamente Por, una semana después y todo, si vas a sumar los ajá, puntos. no, un día no. Guadalupe. Sí, doctor, a mí me quedó todo súper claro, menos un punto nomás. Ok. Yo ya sé lo que es el periodo de sospecha, pero el Ujú. tema de 1 año y 6 meses, tipo, ¿qué es lo que varía eso? ¿Qué es lo que... para que sea un Mira, año y 6 meses? para que no te complique, Guadalupe, el plazo de 6 meses es todos los actos entre parientes. Si vos ves que es un acto que es entre parientes, el plazo va a ser 6 meses. Y si no, sí va a ser el plazo de un año. Súper, doctor, muchas gracias. Así, súper fácil, digo, para que no te complique. Cristian. Sí, profe, no sé si esto había salido o no, pero es lo que me recuerdo es que preguntaba qué sanción prevé la ley de quiebra para el adjudicatario que no pagare en tiempo el saldo de compra en Mm, remate, algo así es. qué buena pregunta. Lo primero que pasa, Cristian, pierde la seña. ¿Por qué es importante tener presente eso? Porque cuando vos compras en un remate, ten en cuenta que vos no sabes por cuánto se va a vender la cosa. Y la ley dice que vos tenés que llevar en el bolsillo el 10%. Supongámosle que vos te vas a comprar una casa que la base de la casa son 20 millones. ¿Verdad? O sea, pero ahí va a empezarse a pujar recién. Puede que la casa se venda por 1.000. Pero ¿cuánto vos estás obligado a tener ese día del remate? Vos estás obligado a tener el 10%. Hagamos de cuenta, Cristian, de que vos empezás la subasta y viene uno y puja por 100, otro 200, 300, 400, 500, 600 y la casa se vende por 1.500. Entonces, en el bolsillo, el que se adjudicó, el adjudicatario tiene que tener el 10%. Si se vendió por 1.500, tiene que tener 150 millones en el bolsillo. Y eso es lo que él le paga al rematador, más los gastos de justicia, que es el gasto de publicación, el honorario del rematador y el honorario del actuario. Esas tres cosas tiene que tener. Ahora, luego se tiene que perfeccionar el remate. Que sigan a eso, que se pone de manifiesto, se nota, se ve, se examina, porque las partes pueden impugnar si es que hubo algún error, algún vicio, alguna nulidad, y luego se aprueba el remate. Una vez aprobado, vos tenés que completar el pago del precio. El día del remate vas a pagar 150, pero después tenés que completar la plata que te falta. Ahora, ¿quién es el adjudicatario moroso? El que no completa esa plata. ¿No entendés? Entonces, ¿cuál es la sanción que la ley prevé? Y normalmente el juez lo que va a hacer es te va a emplazar. Te va a decir, che, te doy 5 días o 3 días o ¿verdad? Lo que disponga el juez para que completes la plata. Y si no completas la plata dentro de ese plazo, perdés la seña. Esos 150 millones que diste, más tu gasto de todos los gastos que pagaste, eso vos perdés. Y en adición a eso, si de por ahí la casa se llega a vender por menos, vos tenés que pagar la diferencia. No sé si me estoy dando a entender, Cristian. Sí, estoy Esas siguiendo, dos, sí. esas dos son las sanciones, Cristian. O sea, ¿por qué hace la ley eso? Es justamente para evitar que personas de mala fe vayan a especular en un remate. O sea, no es que vos te presentás, te adjudicás y después te hacen votado y no pagas. Vas a perder la seña, porque te vuelvo a recordar, no solamente vos pagás el 10%, pagás otro gasto también. Y si de por ahí, supongámosle que en el segundo remate, en el remate que compraste se fue por 1.500 millones. Pero hagamos de cuenta que en el segundo remate la casa se vendió por 500 nomás. Hay una diferencia de 1.000 millones y vas a tener que hacer frente vos a ese. Entonces, esas dos son las sanciones que la ley prevé para el adjudicatario moroso. Entonces se pierde la seña y se paga esa Pagar la diferencia. diferencia. Pagar la diferencia. Y doctor, y eso Gracias. va a la masa de acreedores, acreedores. A la masa, todo va a Ya. la masa. Otra pregunta, doctor. ¿No hay un Sí. día específico? O sea, el juez dispone 5, 10, 15 o 3 días, ¿verdad? El Código Procesal dice que si la ley no establece un plazo son 5 días. A 5 días. Ok, Mm. está bien. Arturo, creo que le preguntaste a Arturo.
Cristian. Muy bien. Sí. No sé si hay más dudas. Cristian, te escucho. Escúchame, Sí, así, sí. Cuando se hace el segundo remate es sin base de venta, ¿verdad? el segundo primero, remate, sí. El el primero primero es. es 40%, creo, ¿verdad? El avalúo. Ojo con eso. Sí. Normalmente el remate sin base es cuando no hay postores. Cuando no hay postores. Pero en la base, muy buena observación, la base en los procesos de quiebra son con el 40% del valor real. Eso hace que se tenga que tasar el inmueble, a diferencia de un remate convencional. Muy buen punto, Cristian. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no hay más dudas o consultas, entonces Por nos mi vemos parte mañana. no, doctor, la verdad que quedó demasiado claro todo. Creo que ahora ya nos quitaste un peso de encima. A mí al menos Qué ya no me bueno. aprieta mi pecho. No, ¿por qué así va? No. Excelente. Quédense tranquilos. Seguro que hoy disiparon las dudas. Nadie va a tener inconveniente mañana. Sí, lo que les ruego es que rindan con tranquilidad. Yo nunca les pongo horario a ustedes. No les digo ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 horas hasta el que se queden último. Con tranquilidad rindan y yo creo que nadie va a tropezar mañana. Así es que cero estrés. Y aún así estamos abiertos. Cualquier cosa, siguen teniendo dudas, me escriben en el Classroom o ahí en los comentarios y podemos chatear sin problema. Gracias, profe. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Dale, Súper que útil el descansen. respaldo. Muy útil. Qué bueno, Gracias, doctor. qué bueno. Que Gracias, descansen. Nos vemos mañana si Dios quiere. Dale, doctor. Gracias, Muchas gracias. doctor. Doctor, gracias. Chao, chao, Gracias, chao. profe. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Brillante la clase.